Muchas gracias. Empezaremos. La anterior clase nos habíamos quedado iniciando nuestro capítulo 2 denominado el proyecto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y para poder recordar un poquito, habíamos visto las etapas del ciclo de vida de los proyectos, ¿no es cierto? Las etapas del ciclo de vida de los proyectos, las mismas que empiezan en la idea, en lo que ustedes ya deberían tener algo pensado para poder hacer su proyecto. Posteriormente tenemos el perfil y cada una de las etapas y nosotros nos vamos a quedar en la etapa de prefactibilidad. Empezaremos a explicar cada una de estas etapas. Habíamos empezado con la etapa de identificación con la idea y nos habíamos quedado en el análisis PEST, que es un análisis macro que considera los aspectos políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ambientales, a fin de poder identificar una necesidad y con esta necesidad la idea de nuestro proyecto. Ahora, tenemos otras herramientas que vamos a aprenderlas, como es el marco lógico, pero lo vamos a hacer en un capítulo y en un punto específico. Sin embargo, continuando, para poder buscar información y a la par también poder justificar la idea del proyecto, que también podemos hacer. Necesitamos buscar información de acuerdo al tipo de fuente. Puede ser información secundaria o puede ser información primaria. ¿En qué momento vamos a utilizar información de fuente primaria y en qué momento vamos a usar información de fuente secundaria y en qué consiste? La información secundaria, que es a la que inicialmente nosotros vamos, pues es aquella información emitida, utilizada por instituciones autorizadas para ello. Por ejemplo, el INE es una institución autorizada. Podríamos irnos quizás a la CAU, que también es institución autorizada que nos pueda brindar información. Información del sector, información quizá de la producción de un tipo de producto que estamos buscando realizar. Estamos buscando información de ofertas, si se importa, no se importa, cuando nos dirigimos a una institución en búsqueda de información principalmente basada, estamos hablando de fuente secundaria. Mucho cuidado con ello. El Internet, si bien el Internet es pues una herramienta fácil, rápida de poder utilizar, mucho cuidado con la información que se refleja en la misma. No necesariamente es fidedigna, no necesariamente es cierta. Entonces, no todo vayamos a pasarnos en el Internet. Tratemos de buscar siempre la información de alguna institución autorizada. Ya lo tenemos en muchos casos también ya digital, entonces podríamos entrar a sus páginas velando que sea información cierta, lo más cierta posible. O también podríamos irnos a información de fuente primaria, que es aquella que se consigue directamente del cliente, de primera mano. ¿Y cuál la diferencia entre usar información de fuente secundaria o usar información de fuente primaria? No es limitativo, pero es cuando no tenemos un producto en el mercado, cuando el producto es totalmente nuevo, pues vamos a tener que buscar información de fuente primaria directamente del cliente. Vamos a ir a ver y buscar, consultar, preguntar si es que nos va a comprar o no nos va a comprar un determinado producto. Entonces tenemos que buscar directamente al cliente para poder recabar información. Principalmente es la diferencia con un producto o con la fuente secundaria en la que ya tenemos conocimiento del producto que está en el mercado. Entonces, ¿en qué momento se va a justificar el proyecto? Si es un producto totalmente nuevo, nos vamos a información de fuente primaria
justificaremos si es que tenemos una buena aceptación del producto y un buen porcentaje que nos van a comprar el producto. Es lo importante que nos compre, además de conocer su proceso productivo. Y cuando hablamos y en este caso, perdón, antes de pasar, hablamos de una demanda potencial, ¿sí? Cuando hablamos de un producto totalmente nuevo, cuando buscamos información de fuente primaria, estamos hablando de una demanda potencial, porque no tenemos el producto en el mercado. Cambio, si nuestro producto ya está en el mercado, para poder justificar la realización del mismo, lo que tenemos que hacer es buscar información de la demanda, buscar información de la oferta, es decir, los productores que ya están presentes en el mercado, y justificar nuestro producto con lo que se denomina demanda insatisfecha, es decir, esa cantidad de producto que no podemos comprar en el mercado porque ya no hay, porque lo que pusieron nuestros ofertantes ya se acabó y quedamos insatisfechos. Entonces, un proyecto se justificaría si ya tenemos un producto en el mercado, siempre y cuando se tenga una demanda insatisfecha. Ahora, si nuestro producto es totalmente novedoso, es nuevo, ¿cómo buscamos esta información de fuente primaria? También para justificar que vayamos a realizar el proyecto mediante esta herramienta denominada encuesta. ¿Qué hacemos con la encuesta? Es un método de investigación, un método de recopilar información, obtener información principalmente de la aceptación del producto en el mercado. Y además, ya en este momento vamos a aprovechar esta encuesta a fin de identificar características de nuestros clientes que sean importantes y nos sirvan ya en un capítulo posterior que viene a ser el estudio de mercado. Entonces, en capítulos posteriores, esta encuesta nos va a ser muy útil, además de identificar, además de justificar la idea del proyecto, de buscar otras características del mercado que puedan influir en el resultado, que puedan influir en la investigación, que puedan en algún momento ser la justificación de seguir adelante o desechar el proyecto. ¿Cuáles son las recomendaciones que deberemos tomar en cuenta al momento de elaborar una encuesta? Que estoy segura que muchos la hemos realizado. Establecer correctamente los objetivos de investigación. Es un punto muy importante. Desarrollar la metodología. Esta metodología, pues inicia de la segmentación o la identificación de a quiénes vamos a comprar. ¿Quién va a ser ese nuestro mercado? Esa población objetivo. Pueden ser solo hombres, pueden ser solo mujeres, hombres y mujeres mayores de 20 años. De esa manera estamos segmentando, partiendo el mercado a fin de ir directamente a esa población que nos interesa. ¿Sí? Y ahora, aún yendo a esa población que nos interesa, no vamos a encuestar a todos, porque ya estaríamos hablando de un censo, ¿no es cierto? Vamos a encuestar a una muestra. Y en función al resultado de esta muestra, vamos a inferir a toda la población. Pues es muy importante la realización de la encuesta y la forma, la metodología que vamos a usarla. ¿Ya? El diseño de la encuesta, además, deberá ser pues acorde a todas nuestras necesidades. Utilizar en lo posible las respuestas cerradas en cuanto a escalas de valoración, en cuanto a elección múltiple. No podemos utilizar preguntas y respuestas abiertas. Es mejor cerrarlas a modo de poder tener la información más clara y poderla analizar. Por otro lado, cuidemos de que las encuestas no sean largas. 50 preguntas, llegaremos, estimo yo, hasta la pregunta 20, contestando conscientemente con la realidad.
pero ya a partir de la pregunta 25-30, pues vamos a contestar sí, no, tal vez, porque ya estaremos cansados. Entonces, tratemos siempre de evitar las encuestas largas. A ver, a grosso modo, a muy grosso modo, veremos algún tipo de encuesta. Déjenme compartir una encuesta, ojo, enunciativa, no limitativa, solamente a modo de ejemplo que podríamos tener, modo de una pequeña guía que podríamos tener. Pero, insisto, a modo enunciativo, no limitativo. Listo. ¿Cuáles son las partes que deberemos considerar de una encuesta? Lo primero es la parte superior, el título, en otras palabras, que nos debe ya mostrar a qué se refiere la encuesta. A modo de ejemplo, estoy anotando encuesta sobre el consumo de la mermelada de jengibre, que ahora estoy con este ejemplo toda la pandemia en cuanto a qué opciones de proyecto podríamos tener. ¿Qué opciones de proyecto podríamos tener? Entonces aquí en el título ya identificamos de qué se trata. Ya identificamos cuál es nuestro producto. Al identificar cuál es nuestro producto, pues ya estamos identificando qué es lo que queremos buscar en el mercado. Después, como una segunda parte, vamos a tener la introducción o la presentación. Nuestra presentación hacia la persona encuestada. Por más que no lo hagan físico, por más que lo hagamos con ayuda de los formularios de Google, igual tenemos la posibilidad de anotar un título, tenemos la posibilidad de anotar un saludo al principio. De ahí entramos con las preguntas de información. Información general que nos permite, que nos ayudará pues a identificar a nuestra población. Por ejemplo, si fuese mermelada de jengibre, sexo femenino, masculino, ojo, la edad de manera similar que está el nivel de ingreso, la tenemos que cerrar. La podemos cerrar con intervalos, dependiendo de la edad a la cual vayamos nosotros a encuestar. ¿Sí? La ocupación, que puede ser estudiante, si trabaja y estudia, a modo de algunas preguntas que vayan a ser de alguna manera la información que podríamos tener. ¿Por qué? Digamos, nosotros queremos buscar nuestros consumidores de mermelada y específicamente de jengibre. Y de todas las personas encuestadas que sí nos van a comprar, resulta que más del 50% es mujeres. Entonces, ya vamos a poder plantearnos posibles sugerencias en cuanto a estrategias de comercialización, por ejemplo, el envase. Si son mujeres, que sean envases que los vayan a utilizar posteriormente, vasitos, algún tupper pequeño, de manera que lo puedan guardar, que lo puedan inclusive coleccionar, a manera que sea de uso, no sé, tal vez en la cocina, tal vez nuestro, tal vez porque nos llama más la atención, o en su defecto que sean envases llamativos en cuanto al color, en cuanto a la forma, que no los vayamos a desechar del todo. Entonces, tratemos de buscar de alguna manera estrategias de comercialización. Si son de ocupación más las personas que estudian y trabajan, pues identificaremos dónde vamos a poder vender el producto para de alguna manera que sea más sencillo poderlo obtener para aquellas personas que estudian y trabajan. ¿Ya? Entonces, hasta aquí tenemos información, preguntas de información. Posteriormente, vamos a ir a las preguntas de fondo.
¿Cuáles serían esas preguntas de fondo? Estamos encuestando específicamente el consumo de mermelada de jengibre. Una parte, una investigación anterior, podría ser el consumo general de mermelada y de identificar de qué sabor se puede. Pero en este momento, en esta encuesta, exclusivamente es buscar si me van a comprar, me van a consumir mermelada de jengibre. ¿Y cuáles son las posibles respuestas? Sí o no. No tenemos opción de poner tal vez, quizás no. Tenemos que cerrar. Sí o no. Bien. Ahora, ¿para qué nos sirve principalmente esta pregunta en la justificación de mi proyecto? A modo de ejemplo, si yo de 100 encuestas, 30 personas me dijeron sí y 70 me dijeron no, el porcentaje de aquellas que me dijeron sí será pues solo el 30% y el 70% me dijo no. ¿Eso justifica la realización de un proyecto? No, ¿cierto? No hay buena perspectiva del producto en el mercado. Si no hay buena perspectiva del producto en el mercado, entonces mejor es un momento de desechar, buscar otras opciones. Distinto sería si de las 100 encuestas, 80 personas me dijeron sí y 20 personas me dijeron no. Ya pues estaría hablando de una aceptación de mi producto del 80%. ¿Sí? Van a consumir. Ojo, que no es del todo quizás cierto, ¿no es cierto? Pero a que sean porcentajes menores, un 80% nos sirve para poder justificar la aceptación del producto en el mercado. Entonces, esta primera pregunta nos va a servir principalmente para justificar. Pero ya que estamos haciendo encuestas, aprovechemos de poder utilizar este tiempo con el cliente para empezar a buscar información necesaria que nos sirva en los siguientes capítulos. Una de esas informaciones, si es productos de consumo que pueden tener distintas capacidades, empezaremos a delimitar la capacidad. ¿En qué sentido? Si es una mermelada, estamos hablando de que puedo venderla quizás en envases de 350, 500, 1000 gramos. ¿Por qué delimitar, identificar qué capacidad? Porque el precio, que es otra de las características importantes al momento de investigar el mercado, es distinto, es muy distinto. Una mermelada de 350 será distinto a la mermelada de 500 y será distinto a la mermelada de 1000. El precio va a variar. Si el precio es distinto y nosotros todavía no tenemos identificado el mismo o la capacidad, ¿qué es lo que tendríamos que hacer al momento de preguntar el precio? Preguntar lo que se pagaría por un envase de 350 gramos. Preguntar cuánto pagaría por un envase de 500 gramos. Y preguntar cuánto pagaría por un envase de 1000 gramos. ¿Sí? Preguntar entre estas posibles opciones de envase cuánto estarían dispuestos a pagar para tener así un rango de precios. Ojo, es de manera referencial porque después vamos a cuantificar, vamos a calcular el precio. Pero a manera referencial nos sirve esta pregunta para poder tener una idea de cuánto pagarían por ese tipo de envase. Después, ¿qué tipo de envase es de su preferencia? También necesitamos saber en qué envase vamos a poder comercializar de mayor manera, de mejor, mayor, en mayor cantidad. Otra pregunta muy importante que la estoy resaltando
es la frecuencia de compra. Con esta frecuencia de compra vamos a poder calcular posteriormente la demanda, es decir, cuánto vamos a poder vender, cuánto nos van a comprar. Entonces, esta pregunta es una pregunta muy, muy importante para que posteriormente, si nuestro producto es totalmente nuevo, vayamos a poder calcular la demanda. Por otro lado, podremos tener dónde compra usualmente a fin de identificar el lugar donde vayamos a poner nuestro producto a la venta, dónde lo venderemos y dónde tendrá más afluencia las personas para comprar este tipo de productos. Si observamos, todas las respuestas son cerradas. Después tenemos, a modo de identificar las características, ¿cuál es la importancia de las siguientes características en las mermeladas? El precio, el sabor, el color, el olor, el tipo de envase. Y el tipo de respuesta será a escala. Nada importante, poco importante, importante, muy importante. Otra pregunta que también podríamos adicionar puede ser la siguiente. ¿Cómo conoce el producto o dónde toma conocimiento del producto? ¿A manera de qué? A manera de identificar dónde podríamos realizar la promoción, las publicidades y demás, ¿no? ¿Dónde o cómo toma conocimiento de nuevos productos en el mercado? Ahí hablaríamos pues de TV, hablaríamos posiblemente de radio, lo que actualmente está a la moda, las redes sociales y el tipo de red social, ¿cierto? Entonces, esta pregunta nos servirá pues para saber dónde podríamos iniciar, dónde podríamos empezar a publicitar nuestro producto, ¿sí? Ahí esa pregunta nos serviría. Pero ahora, de las personas que no nos han contestado, de las personas que no consumirían, nuestro producto, también tratemos de identificar el por qué no consumirían el producto. Con esta última pregunta, ¿por qué no compraría mermelada de jengibre? ¿Por qué no me gusta? Por el sabor, por la costumbre, por la salud, quizá por el dulce, ¿no es cierto? Ahí podríamos identificar si hay la necesidad tal vez de hacer mermeladas a base de stevia, ya no con el azúcar, para personas que tienen enfermedades, por ejemplo, de diabetes. El gusto, precisamente por el sabor dulce, identificar qué podríamos hacer para que estas personas que en un principio rechazarían el producto, posteriormente, con alguna modificación o estrategia, vaya a aceptar. Tenemos que siempre analizar ambas partes. Esto solamente a modo enunciativo. Esta encuesta nos servirá en este momento para justificar si hacemos o no hacemos el proyecto, si nuestro producto tiene o no tiene aceptación en el mercado, ¿sí? Esa es la finalidad de esta encuesta inicial, porque después, ya para pulir la información en el estudio de mercado, vamos a tener que hacer una encuesta final. Pero esta información de esta encuesta nos permitirá poder calcular cuántas encuestas finales deberé hacer. ¿Cómo vamos a calcular esas encuestas finales, ese tamaño de la muestra final que deberemos calcular? Mediante el cálculo del tamaño de la muestra, que es el que está ahora en la presentación. La característica importante, la más importante cuando hablamos de muestreo, viene a ser la cantidad de la población. Ahí podríamos distinguir la población finita
y la población infinita. Infinita cuando no podemos cuantificar toda la población, infinita cuando sí podemos cuantificar toda la población. Tal sentido. N minúscula será el tamaño de la muestra, con ambas poblaciones, con ambos tipos de población. Si la población es más de 10.000 personas, ya podemos considerar que nuestra población es infinita. Si es menos o igual de 10.000 personas, podemos considerar que es una población finita, que se puede cuantificar. ¿Qué otros valores necesitamos? El valor estandarizado de la distribución normal, ese valor de Z. ¿A qué nos referimos con ese valor de Z y por qué utilizamos la distribución normal? La preferencia de compra, la preferencia de consumo y otras variables características de una investigación de mercado sigue usualmente un comportamiento normalizado, a modo de esa campana de Gauss que estimo todos nosotros estamos recordando al momento de hablar de la distribución normal, donde en el centro tenemos las personas que vayan a consumir más y los extremos, tanto superior como inferior, aquellos que consumirían en grandes cantidades y aquellos que definitivamente no consumirían. Para una encuesta, para un estudio de mercado, generalmente este valor normalizado se lo calcula para un 95% de nivel de confianza o significancia. Por tanto, este valor estandarizado será de 1.96, ¿ya? Dado ya información en ese sentido. Luego tenemos el porcentaje o proporción positiva y proporción negativa, que es el valor que podemos calcular como resultado de la encuesta preliminar. Ese porcentaje de los que me dicen sí y ese porcentaje de los que me dicen no. Después tengo el error de la muestra, el error de hacer la investigación de mercado, que generalmente en investigaciones de mercado va de un 5 a un 8%. ¿Ya? Mientras menor error quisiéramos que se tenga presente en una investigación de mercado, el número, la cantidad de encuestas, la cantidad de la muestra será mayor. Mientras mayor sea el error, la cantidad de muestras será menor. Entonces, en el momento que nos encontramos nosotros y para la etapa que vamos a analizar y realizar el proyecto, podríamos usar un error de la muestra de un 8%, ¿ya? 8% y el valor estandarizado que les decía de 1.96 con un nivel de confianza del 95%. Entonces, ¿cómo calculamos la muestra? Voy a suponer que hacemos una encuesta preliminar a 60 personas. De estas 60 personas, 40 me dijeron sí y la diferencia, 20 me dijeron no. De ahí considero el valor estandarizado, como les dije, 1.96. Posteriormente, con el resultado de esta encuesta preliminar, pues podré calcular la proporción o porcentaje positivo y la proporción o porcentaje negativo de aquellos que me digan que no. 40 dividido entre 60 es 0.67. ¿Qué quiere decir? El 67% de la población me va a consumir mermelada de jengibre. Y el complemento, el 33%, no me va a consumir mermelada de jengibre. ¿Ya? Este resultado, si fuese un resultado de una encuesta ya en la realidad, pues no es del todo bueno. Un 67% no justifica
ampliamente la realización de un proyecto de estas características. Deberemos velar quizá para poder asegurar y minimizar el riesgo desde que este porcentaje sea mayor de un 80%, que se tenga una buena aceptación en el mercado. Pero por fin este ejercicio nos sirve. El error de la muestra, 8%. Este error de la muestra, como les decía, puede ser 5 u 8%. Si es 5, el tamaño de la muestra será mayor. Si es 8, el tamaño de la muestra es menor. En este momento puede ser aceptable y en la etapa que nos vamos a encontrar un 8%. De ahí pues voy a reemplazar en cada una de las fórmulas tanto para población finita como para población infinita. A ver, veremos. Población infinita y población finita. Para la población finita, vamos a suponer que el tamaño de la muestra es de 5.000 personas. Tamaño de la población, perdón, es de 5.000 bolivianos. A ver, ahora reemplazaremos valores. N va a ser igual a z cuadrado. ¿Cuánto es el valor de z? 1.96 elevado al cuadrado. Por el ejemplo que estamos haciendo, la proporción positiva 0,67. Y la proporción negativa 0.67 por 0.33. Esto quiere decir, o es mejor dicho, ese porcentaje positivo y ese porcentaje negativo, dividido entre el error al cuadrado. ¿Cuál es el porcentaje de error que estamos calculando? Estamos asumiendo un 8%. ¿Cuál será mi tamaño de la muestra? Bajo estas condiciones, calculemos, por favor. Muchas gracias. 132.71. Pregunta. ¿Cuántas encuestas hacemos? 133. Pero más allá de que sea el redondeo matemático, nos inclinamos a tener quizá un dato más, un valor más. Si no fuese 132.71, como ejemplo, 0.31, nos conviene hacer 133. Me dirán, pero es menos de 5. Sí, pero la información que vamos a poder obtener es altito más. Y mientras mayor información vayamos a tener, es mucho mejor. Entonces es preferible tener una encuestita más, que si bien refiere costo, la encuesta, el tiempo que vamos a insumir, vamos a tener un poquito más, a perder información con ese 0 punto algo que podríamos tener, es mejor ganar. ¿Qué pasará y cuánto cambiará si nuestra población fuese finita? Lo que tenemos que agregar es la población. 5.000 por 1.96 al cuadrado por 0.67 por 0.33. Y abajo será 0.08 al cuadrado porque estamos manteniendo la información del error más 1.96 al cuadrado más 0.67 por
0.33. ¿Cuál será el tamaño de la muestra si nuestra población fuese finita? Muchas gracias, Oscar. 129. Pregunta, ¿cuántas encuestas hacemos? 130. Siempre nos inclinamos a ganar un poquito de información. Ahora, no necesaria y exclusivamente las encuestas están destinadas a las personas. No necesariamente. Por ejemplo, si yo quisiera hacer paneles solares que vayan a reemplazar de alguna manera el consumo de energía eléctrica para familias. Ahí deberé encuestar a familias, ya no personas como tal, sino familias. Deberé ir al Instituto Nacional de Estadística a buscar información sobre familias. Por otro lado, quiero hacer paneles solares, pero ya destinados a empresas, con cierta característica de empresa para reemplazar el consumo de energía eléctrica. Pues ya no me podré ir a personas, no me podré ir a familias, sino al número de empresas. Entonces, miré a Fundempresa para poder preguntar, consultar cuántas empresas había en que el año pasado, el anteaño pasado, con las características que estamos buscando, además de cuál su crecimiento del número de empresas. Entonces, con eso buscaré, identificaré cuál es mi mercado. Eso es muy importante para poder identificar cuál es la población y saber si es una población finita o es una población infinita. Ya nos estamos apoyando. O sea, ya de las 60 encuestas que he hecho, ya tendré que hacer tal vez 133 o 130 encuestas finales, las que vaya a corregir alguna información confusa, las que vaya a aumentar alguna otra información que no la habría considerado. ¿Ya? Entonces, hasta aquí a modo de poder identificar la idea. Ojo, tenemos una herramienta más que es el marco lógico que vamos a utilizar y les voy a mostrar a modo de planteamiento del problema que también nos sirve para poder identificar la idea. Una vez identificada la idea de nuestro proyecto, del qué queremos hacer y de alguna forma sí pueda ser justificado en el mercado porque tiene buena aceptación, la siguiente etapa es la elaboración del perfil de proyecto. ¿Ya? Tenemos que elaborar un documento y esto me lo van a entregar, estimo máximo de aquí a unas 3 semanas máximo. Vamos a ir poniendo fechas. ¿Y en qué consiste este perfil de proyecto? Este perfil del proyecto es un documento, ¿sí? Un documento que justificará el por qué quiero realizar el mismo. Describirá cuáles las características del mercado, cuáles las características del problema que me están llevando a tomar la decisión de hacer un proyecto de estas características. Nos sirve para definir el proyecto, la pertenencia del mismo, nos sirve para identificar las variables iniciales como la oferta, como la demanda, como los costos del proyecto por su producción, a fin de tener una idea inicial de cuál debiera ser el nivel de ingresos, cuál debiera ser los costos del proyecto. Entonces, podría ser que los costos no estarían del todo definidos, totalmente definidos, pero ya en esta etapa inicial deberemos saber qué ingresará, qué materiales tendremos que comprar para la realización de este proyecto, cuáles serán esos ítems que tenemos que utilizar. Quizá se va a partir de un supuesto inicial, pero necesitamos información preliminar que posteriormente ya la vamos a ir puliendo, ya refiriendo exactamente cuánto es nuestro costo. ¿Cuál es el índice mínimo? Ojo, esto es enunciativo, pero es mínimo, si es un contenido mínimo.
a manera enunciativa, sí, puede ser a manera enunciativa, pero es lo mínimo que deberíamos presentar en el perfil del proyecto, lo mínimo. Veremos punto por punto a qué nos referimos con este contenido mínimo. Antecedentes. ¿Qué tenemos que anotar en antecedentes? Como ya hemos hecho una investigación adicional, como ya hemos empezado a buscar la idea del proyecto, nosotros necesitamos anotar en este punto de antecedentes qué información hemos buscado. Por ejemplo, si fuese nuestra mermelada de jengibre, ¿por qué estoy pensando en la mermelada de jengibre? Porque digo, la pandemia, el sistema inmunológico, las defensas que tenemos que tener en nuestro organismo. Entonces empezaré un párrafo en antecedentes identificando que en este momento estamos en pandemia, quizá que se va a quedar el coronavirus, que vamos a tener que afrontar el coronavirus y una de los detonantes para que las personas no puedan tal vez soportar el coronavirus es no tener un buen sistema inmunológico en sentido de niveles buenos de nutrición. Entonces, en un parrafito puedo buscar información de algún periódico que refiera a eso. Un segundo parrafito, la importancia de tener un sistema inmunológico fortalecido. ¿Y qué entenderemos por contener un sistema inmunológico fortalecido? ¿Qué tendrá que tener nuestro sistema? Nivel de sangre, nivel de glóbulos rojos, nivel de glóbulos blancos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí nos damos cuenta, ¿no es cierto?, cuando un sistema está fortalecido. Un tercer párrafo ya podríamos empezar a identificar que no se ha dado importancia a muchos materiales, recursos que tenemos en la naturaleza que permiten fortalecer el sistema inmunológico. Entonces ya puedo ingresar contando algo de las características del jengibre. Entonces, a modo de antecedentes, partir de una idea, no estoy identificando todavía del todo el problema, pero sí estoy contando de a poquito por qué llegué y aterricé a esta idea del proyecto. ¿Ya? Todo ello tendré que contar en, en, el, en los antecedentes. De ahí voy a pasar a la formulación del problema, al planteamiento del problema. Es decir, entonces ya identificaré, ¿no? Del 100% de las personas que fueron falleciendo en la primera y segunda ola, donde no teníamos el conocimiento necesario de cómo afrontarlo, básicamente ahí podríamos empezar con la investigación. ¿Qué porcentaje fueron aquellas personas que tienen ya de por sí, por las enfermedades de básicas, un sistema inmunológico bastante pobre, valga el término? ¿Qué porcentaje ha fallecido? ¿Qué otro porcentaje ha fallecido que evidentemente no tuvieron las defensas? ¿Qué porcentaje habría logrado vencer el virus? Quizá no tenga una ciencia lógica, no sabíamos en ese momento el comportamiento del mismo, pero sí sabemos que no hemos podido soportar en muchos de los casos porque nuestro sistema no estaba del todo fortalecido. Entonces ahí empezamos con el problema. ¿Qué problema hay? Que nosotros como ciudadanos necesitamos empezar a fortalecer nuestro sistema con vitaminas, con proteínas, con carbohidratos y a modo de poder buscar ese problema principal, las causas y los efectos, vamos a utilizar estas dos herramientas. El marco lógico que lo voy a llevar yo y el Canvas que lo van a investigar ustedes. Entonces aquí ya voy a tener el trabajo de investigación que no quería darles todavía en la anterior clase. Entonces, trabajo de investigación 2.
Investigue en qué consiste la herramienta Canvas para la formulación de plan de negocios. Y aplique a la idea de su proyecto. Lo importante es que investiguen en qué consiste el Canvas para un plan de negocios, que es una forma de análisis, es una forma de identificar un problema. Vamos a aplicar la idea, ya empiecen a aplicar esta idea, este plan de negocios a su proyecto, porque es lo que van a utilizar al momento de elaborar su perfil. ¿Sí? Su perfil. ¿Cuándo me lo van a entregar? Esto sí lo pueden hacer en grupo, porque se entiende que va a partir de la idea de su proyecto. Vamos a aplicar para la idea de su proyecto. Lo vamos a presentar, nuestra investigación, hasta el 29 de agosto. No es el perfil, ojo, no es el perfil. Solo es la investigación en qué consiste esta herramienta Canvas y cómo lo voy a aplicar en la idea de mi proyecto. ¿Estamos bien? Canvas, herramienta Canvas. Ojo, tampoco es la herramienta para la presentación de trabajos, ¿no? No, es la de investigación, de plan de negocio. Una vez que hemos identificado el problema, una vez que se ha identificado y vamos a reforzar la identificación de este problema con ayuda del marco lógico y ustedes con la investigación de Canvas, que es una herramienta de 9 pasos a seguir para poder elaborar un plan de negocios. El siguiente paso dentro del perfil del proyecto viene a ser la redacción de los objetivos. Ahora, como lo habíamos dicho en el capítulo anterior, al momento de definir el proyecto, el título del proyecto es muy importante y es exactamente el objetivo general del mismo. El por qué, la razón de ser. ¿Qué es lo que se va a hacer en este documento, en este anillado o empastado que vamos a presentar como proyecto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Bien? Entonces, ¿cómo redactamos un objetivo? Siempre deberemos empezar redactando en infinitivo. Elaborar, desarrollar, determinar, verificar, siempre en infinitivo. Después empezamos redactando el qué estamos haciendo y terminamos redactando para qué estamos haciendo. A modo de ejemplo, a largos rasgos, podríamos señalar que nuestro objetivo general de un proyecto pueda ser elaborar un proyecto de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora en la localidad de. Entonces, estamos señalando en infinitivo lo que se va a hacer. Estamos señalando en qué consiste este proyecto. Instalación de una planta procesadora de qué tipo de bien, de qué tipo de producto, dónde. Aquí podríamos anotar y adicionar para mejorar el sistema inmunológico como lo tengo aquí abajo. Realizar un estudio técnico económico para la creación de una planta procesadora de mermelada de jengibre en la ciudad de La Paz. De esta forma estoy redactando el objetivo general. ¿Qué es lo que estoy presentando en el documento? Y el título, este será la redacción del objetivo general. Así vamos a redactar el objetivo general. ¿Cómo redactaremos el título? Realización de un estudio técnico económico para la creación de una planta procesadora de mermelada de jengibre en la ciudad de La Paz. Exactamente lo mismo, solo que la diferencia es en el objetivo
el verbo está en infinitivo, muestra el objetivo. Y en el título está a modo de acción, ¿sí? Realización, elaboración, determinación. ¿Sí? En cambio, en el objetivo, realizar, determinar, elaborar. Ahora, estos objetivos, ¿cómo deberían ser? Tienen que ser SMART. ¿Y qué significa que nuestros objetivos sean SMART? Tienen que ser específicos. ¿Qué vamos a hacer? Que no permitan llevar a duda. Por ejemplo, si yo les preguntara cuál es el objetivo de la materia, cuál es el objetivo de ustedes en la materia, y alguien me dijera aprobar la materia, no es un objetivo específico. No, perdón, aprender la materia no es un objetivo específico. ¿Por qué? ¿Cómo mido el aprender? Muchos me dirán por las notas. Sí y no, ¿no es cierto? Sí y no. Puede haber alguien que sepa mucho, que haya aprendido, pero no necesariamente va a aprobar. Es muy distinto el decir aprobar la materia. Es más específico. ¿Por qué queremos aprobar? ¿Cómo cuantificamos esa aprobación? Mínimo me tendré que sacar 51. En cambio, el aprender, pues no tiene ese indicador de medida. Como les digo, puedo aprender mucho, pero quizás X, Y, Z motivos en el examen. Me equivoco en algún numerito, en algún dato en la calculadora. No necesariamente va a medir mi aprendizaje. ¿Es alcanzable el aprobar la materia? Es alcanzable, podemos alcanzar, salvo que diga, voy a aprobar la materia con 110%. Por un lado no es alcanzable porque la escala de medición es hasta 100 y tampoco es realista. ¿Podemos aprobar hasta 100? Sí, porque es la escala de medición, pero no más. No podemos aprobar con más. No sería alcanzable, no sería realista. Y finalmente en el tiempo, ¿cuándo? ¿En qué momento? Voy a aprobar la materia. ¿Cuándo? Este semestre 2022. Ya me estoy definiendo tiempo, me estoy definiendo una escala de medida. Puedo ser exigente de aprobar con 75%. Es alcanzable, es realista, es medible. Tengo indicadores de medida que no es más que mi calificación. Mi calificación que va a estar en un sistema, que es un medio de verificación, que evidentemente estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con el objetivo. Cuando hablamos de proyectos, ¿cómo mido y cuantifico? ¿Es específico? Sí, se va a crear una planta procesadora de mermelada de jengibre. Medible. Realizar un estudio técnico, el documento que yo vaya a entregar, me muestra que estoy haciendo un estudio técnico. Un documento. ¿Es alcanzable? Lo puedo hacer. Si tengo esa información necesaria en cuanto a proceso, en cuanto a estudio de ingeniería aún preliminar, lo puedo hacer. ¿Es realista? Si es que las características de este jengibre me permiten elaborar una mermelada, sí. Y en el tiempo, ahora en este semestre 2022. De esa forma, vemos y analizamos que nuestros objetivos sean SMART. Luego, los objetivos específicos. Los objetivos específicos para un proyecto de inversión privada, quizás puedo afirmar que ya estén del todo redactados, puesto que es una propuesta planificada. Esa propuesta planificada ya tiene sus etapas de elaboración. ¿Cómo empezamos la elaboración de un proyecto? Empezamos al realizar un estudio de mercado. ¿Sí? Realizar un estudio de mercado para analizar la situación del mismo y conocer la demanda insatisfecha o la demanda potencial existente. Ahí estoy englobando demanda, precios, comercialización. Establecer el tamaño del proyecto para obtener la capacidad utilizada de producción
o capacidad instalada de producción. Determinar la localización del proyecto para obtener la mejor ubicación. Realizar la ingeniería del proyecto, establecer la organización del proyecto y finalmente realizar una evaluación financiera del proyecto para determinar la factibilidad del mismo. Pues prácticamente la redacción de los objetivos específicos ya está hecho. Cuidar que todos los verbos se vayan a utilizar en infinitivo, ¿sí? Pero estudio de mercado, tamaño, localización, organización, ingeniería del proyecto y la evaluación necesariamente tienen que estar presentes en un proyecto de inversión privada. Después, las justificaciones. Deberemos empezar a justificar el proyecto, que no es más que señalar por qué quiero hacer, por qué necesito hacer este proyecto. A modo enunciativo, tampoco limitativo, pues tenemos la justificación técnica. ¿Qué es lo que hacemos en la justificación técnica? Vamos a justificar la elaboración del proyecto en función al conocimiento que tenemos del mismo. En otras palabras, en función del proceso productivo que nosotros tenemos. Lo que tenemos del proyecto, proceso, operaciones. ¿Cómo vamos a realizar? Técnicamente. Técnicamente refiere más que todo el conocimiento. A grosso modo, se justifica técnicamente la elaboración de un proyecto de producción de mermelada de jengibre, toda vez que conforme las características del jengibre, podemos procesar triturando, cociendo y bla, hasta el momento de obtener un producto semisólido con qué características, grados, Brix, de tal manera que tenga esa consistencia de mermelada. Voy a ir redactando a grosso modo las operaciones que engloban el proceso productivo. Si se conoce, no se conoce y qué características técnicas tendrá este producto. En la justificación económica, y en este momento, miren aquí en el principio, necesitamos saber los costos unitarios del producto. Necesitamos tener una idea de a cuánto lo vamos a poder vender, el precio, para poder tener ese margen de utilidad. Un aproximado al momento, sí, pero necesitamos cuantificar. Es decir, en la mermelada nos costará producir un envase de mermelada de 500, nos costará 8 bolivianos, pero conforme la encuesta, la aceptación del pago y también el precio de los productos similares en el mercado nos permiten vender a 15 bolivianos, teniendo una utilidad 15 menos 6. ¿Cuántos bolivianos tendré? ¿Qué será un porcentaje de utilidad aproximado en el proyecto? Por lo que se justifica económicamente que se vaya a tener rentabilidad. Después, la justificación social. ¿Cuál es el impacto social? Si bien inicialmente podríamos partir de que al momento de tener una empresa, crear una empresa, vamos a incrementar las fuentes de trabajo, disminuyendo de esta forma la tasa de desempleo, incrementando de esta forma la calidad de vida de la población. Además, podríamos agregar ahí que con el proyecto socialmente estamos dando una alternativa de tener un producto que mejore, coadyuve a la salud de la población. Tal vez que no sea tan clásico, pero que de esta forma nos permita mejorar nuestro sistema inmunológico socialmente. Pasar esos gustos de una mermelada clásica, pasar esos gustos de una mermelada con cierta presentación. Luego, en la justificación ambiental, ¿cuál es el impacto ambiental del proyecto? Cero, podríamos decir, porque todo se va a degradar, biodegradar, o sea,
¿Qué es lo que nuestros desechos va a ser? La cáscara del jengibre, nada más. Podría ser, quizá, pero en grandes cantidades. No tendrá ningún impacto ambiental. Ah, sí, entonces tenemos que ir al Ministerio de Medio Ambiente y vamos a buscar pues la norma, la ley de medio ambiente y referir qué tenemos que hacer para abrir una empresa. Ya no hay ficha ambiental, pero sí necesitamos tener ese estudio de impacto ambiental. Entonces nos iremos ahí y empezaremos a investigar. Quizá una mermelada de jengibre no tenga un impacto fuerte. Otro tipo de empresas sí. Y no tener no tener ese estudio de medio ambiente, no tener ese cuidado de verificar si evidentemente nos van a dejar o no nos van a dejar abrir una empresa con estas características, en un futuro pues quizás va a ser el perjuicio que nosotros, valga el término, podríamos tener, de que en un momento nos clausuren por no tener este impacto ambiental. Alcance temporal. El alcance temporal se va a referir más que todo, muchos confunden este alcance temporal en lo siguiente. ¿En cuánto tiempo voy a elaborar el proyecto? Ah, voy a elaborar el proyecto en 6 meses. No, puede que sea un alcance de buscar en qué tiempo programar, hacer un cronograma de en qué tiempo voy a elaborarlo. Otros consideran un alcance. Vamos a utilizar 5 años pasados de estudio para buscar la información. Tampoco, ¿sí? Sí se complementa, pero tampoco. ¿A qué se refiere este alcance temporal? Se referirá, pues, a aquella cantidad de años en los cuales o con los cuales voy a buscar calcular la rentabilidad del proyecto. ¿Cuándo tomo la decisión de hacer o no hacer el proyecto? Esa decisión de hacer o no hacer el proyecto lo voy a tomar ahora. No hay que estoy en un periodo de prueba. No hay, si es que me va bien, lo voy a hacer. Si es que me va mal, lo voy a cerrar. No hay cuando hablamos de preparación y evaluación de proyecto. Es por eso que para poder tomar una buena decisión de hacer o no hacer el proyecto, lo que hacemos es utilizar indicadores económicos financieros que nos van a permitir tener valores a hoy, valores actuales. Uno de sus indicadores viene a ser el BAN. ¿Qué es el BAN? Es el valor actual neto. ¿Sí? ¿Qué mide este valor actual neto? ¿Y en qué espacio? ¿En qué cantidad de años? Antes los proyectos generalmente se evaluaban en 10 años. No obstante, y sin embargo, 10 años ya es un largo plazo en el que las características del mercado pueden discrepar, en el que quizá la necesidad no va a desaparecer, pero quizás se va a modificar. Entonces, 10 años, largo plazo, ya está algo desechado. Muchos proyectos aún he visto con 10 años, pero no es del todo aconsejable. Corto plazo, hasta 3 años. Cuando hablamos de proyectos de inversión privada principalmente, 3 años quizás sea poco para poder alcanzar el objetivo de tener rentabilidad por el monto del dinero que vamos a invertir, posiblemente, o porque es un mercado, porque es un proyecto que no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Cuántos años es lo recomendable? Mediano plazo. ¿Cuál es ese mediano plazo? 5 a 6 años. 5 a 6 años. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar la decisión de hacer ahora el proyecto en función a un indicador denominado valor actual neto, que va a utilizar la información proyectada a futuro de cuánto podríamos ganar o perder
si hacemos el proyecto en el futuro, cálculo solamente a futuro, proyecciones a futuro, y esas proyecciones a futuro los va a traer a valor presente. ¿Cómo? Tengo aquí la línea del tiempo de 6 años, de 1 a 6 de operación y un año 0 de inversión. ¿Qué es lo que ocurre en el año 0? Yo invierto en el proyecto. Esa inversión es una salida de dinero, por eso va hacia abajo. ¿Qué es lo que pasará los siguientes años? Pues que deberé tener beneficios. Esos beneficios serán pues igual a los ingresos menos los costos que pueda tener en los años siguientes a futuro. ¿Que los voy a calcular al momento de elaborar el proyecto? Sí, pero hasta el momento todo va a estar en papel. Los ingresos menos los costos. ¿Qué voy a hacer posteriormente? Este valor actual neto trae a valor presente todos los beneficios futuros. Los trae a valor presente, es decir, al año 0. Y los comparará pues con la inversión. Si estos beneficios totales al año 0 son mayores que la inversión, hablaremos de rentabilidad. Si estos beneficios totales a valor presente son menores que la inversión, hablaremos de una pérdida. Entonces, si es mayor a 0, es rentable el proyecto y vamos a tomar la decisión de hacerlo. Si es menor a 0, no. Entonces, el alcance temporal se refiere precisamente a eso. ¿Cuántos años voy a considerar para evaluar mi proyecto? En nuestro caso, en nuestra materia y en nuestro semestre, pues el año 2022 lo vamos a considerar como el año 0 de inversión. Y son 6 años en un mediano plazo, del 2023 al 2028, van a ser nuestros años de operación. Entonces, de esa forma, definiré pues el alcance temporal a mediano plazo para poder evaluar la rentabilidad del proyecto. Finalmente, el último punto viene a ser el alcance geográfico, que no es más que definir dónde voy a situar el proyecto. Ahí hay que tener mucho cuidado. Es muy distinto decir Ciudad de La Paz o Departamento de La Paz. Son dos cosas distintas. Puedo en algún caso inclusive poner Ciudad de La Paz, macrodistrito 7 y 8, se puede. O Ciudad de La Paz, macrodistrito Mayasa, solamente Mayasa, se puede. En función de la demanda que quiero y voy a calcular si es o no es rentable. Entonces, identificar dónde vamos a realizar el proyecto. Estos son los pasos para elaborar el perfil y hemos llegado a explicar todos los puntos mínimos, ojo mínimos, a manera enunciativa, sí, pero mínimo. El marco lógico lo estaría explicando el viernes, máximo hasta el día lunes, próximo lunes, y con eso tendríamos todo el material para poder tener nuestro perfil de proyecto. La pregunta, ¿cuándo lo vamos a presentar? Este perfil de proyecto lo vamos a presentar máximo el 9 de septiembre. Y estimaría que más o menos por esas fechas estaremos dando el primer parcial. Máximo el 9 de septiembre. Ojo, si bien en algún momento las tareas se están subiendo a la plataforma de manera virtual, todo me lo tienen que entregar de manera física. Vamos a quedar qué momento estimo el primer parcial que va a ser presencial, que me lo tienen que entregar todo de manera física. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda o consulta? Depende de su población. Si yo voy a tener un proyecto cuya población
mi mercado es hombres y mujeres mayores de 20 años en la ciudad de La Paz, con seguridad es infinito. Pero si yo voy a tener mi población, las empresas dedicadas a la producción de lácteos, con seguridad es finito, porque es menos de 10.000 personas, menos de 10.000 unidades. Depende de la cantidad de tu población, cómo estoy definiendo mi población para vender mi producto. Depende de eso. ¿Alguna otra duda o consulta quizá? El alcance es la definición de cuántos años quiero utilizar para evaluar el proyecto. Nosotros, considerando un mediano plazo, ¿cuántos años a futuro vamos a utilizar para poder evaluar? Ojo, no significa que en 6 años que lo estoy poniendo en la presentación de empresa se va a cerrar. No, sino es la cantidad de años que voy a utilizar para calcular los índices económico-financieros para evaluar el proyecto. Generalmente me dice la teoría mediano plazo. ¿Cuántos años son mediano plazo? De 5 a 6 años a futuro. Por eso ahora, en este momento, ¿en qué año estamos? Estamos en el año 2022. Vamos a suponer que vamos a elaborar nuestro proyecto y si estuviésemos en la vida real, lo vamos a ejecutar. Es decir, el año cero de inversión. A partir del siguiente año, estamos suponiendo, pensando que si estuviésemos en la vida real, vamos a empezar a operar. ¿Cuántos años de operación me va a servir para calcular la rentabilidad? 6. El siguiente año es 2023, 24, 25, 26, 27, 28. Si estuviese el próximo año, es decir, 2023, estuviese, imaginémonos, 2023. Mi año de inversión será 2023 y los años de operación son los 6 siguientes años. Eso se define conforme teoría. Entonces, mis años de operación será 2024 a 2021. Pero como ahora estoy en el 2022 considero el año cero. Y los 6 siguientes años, operación, serán los años dentro del alcance en los que voy a operar. Y para esos 6 siguientes años es el análisis y el cálculo de todo lo que vamos a hacer en la materia, el cálculo de todo lo que van a hacer en su proyecto. Demanda, precio, costos, todo para estos 6 años siguientes. Eso no significa que en los 6 años siguientes se va a cerrar la empresa, no. Solamente nos va a servir para buscar esa información necesaria para la toma de decisiones, que es ahora, de hacer o no hacer el proyecto. ¿Alguna otra duda, consulta quizá? Oferta, pueden irse al Instituto Nacional de Estadística, dependiendo del tipo de producto, tal vez puedan irse quizá no al Ministerio de, no tanto al Ministerio de Planificación, al Ministerio de, a la CAO, a la Corporación Andina del Oriente, que de ahí también si es un producto de consumo, digamos, podríamos buscar información. Puede ser importaciones del producto, las instituciones que vayan a, que están autorizadas para poder recopilar ese tipo de información.
dependiendo de tu producto. Si es jengibre, por ejemplo, si es mermelada de jengibre, buscaré pues producción de jengibre. Buscaré el lugar donde se produce para ver si se justifica y tengo cantidad de materia prima para hacer mi producción de mermelada. Buscaré, trataré de identificar cuál es el precio del producto. Buscaré, identificaré cómo puedo hacer la mermelada y si funciona el jengibre para hacer una mermelada. Buscaré quiénes compran la mermelada. Funciona ello. Todos, hombres y mujeres compran, sí, pero quizás un niño no. Entonces, mayores de 20 años que ya tienen un ingreso, sí, los varones, mujeres mayores de 20 años. Iré a buscar cuánta población hay, varones y mujeres mayores a 20 años. Todo lo concerniente a mi producto, dependiendo del producto. Ahora, si es un producto que ya está en el mercado, puedo inclusive buscar importaciones de ese producto, porque esas importaciones es la oferta del producto. Todas las instituciones autorizadas para poder eh, reunir toda esta información, reunir y analizar toda esta información, principalmente el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, si no tenemos más consultas con preguntas, terminaremos acá. Nos escuchamos y vemos virtualmente el día viernes. Les pido por favor que en el chat de la clase, en cada una de los dos meets, vayamos a anotar sus apellidos, nombres y su carrera, por favor. Apellidos, nombres y carrera para considerar la asistencia. Y continuamos el día viernes. Muchas gracias por su atención. Hasta el día viernes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes.